Bienvenidos sean a la primera historia del canal. Hoy les traigo una novela BL titulada Después de enamorar al rey del apocalipsis. Esta es la primera parte de varias tantas que traeré al canal. Aún así, estaré traduciendo la historia y subiendo los capítulos a mi Patreon, el cual podrán encontrar en la descripción. Ahora sí, continuemos con la historia. Tomorrow era otro juego 3D de fantasía y ciencia ficción, una obra maestra de King Lang Entertainment, con un equipo técnico de primera y gráficos extremadamente realistas. Barrió el mundo de los videojuegos en línea en un abrir y cerrar de ojos. Al comenzar el juego, los jugadores podían elegir una identidad básica, ya sea la de estudiante, un oficinista, atleta, entre otros varios. Los atributos iniciales variaban según la profesión, pero sin importar quién fueras, el tutorial siempre sería el mismo. Al ingresar al juego, aparecías en un edificio residencial común, donde tu primera misión era eliminar a 2 zombies que irrumpían en tu casa. Luego cooperabas con tus vecinos, NPCs, para llegar a la verdadera aldea de principiantes, un enorme centro comercial utilizado como fortaleza temporal. Allí es donde descubrirías que habías despertado una habilidad. Las habilidades eran aleatorias y podían mejorarse siguiendo un sistema muy común en varias novelas del género. Eso era absorbiendo los núcleos de zombies de alto nivel. Pero esto era un juego en línea, y todos sabían que el propósito de este tipo de títulos gratuitos era hacer que los ricos gastaran más dinero y motivar a que los jugadores casuales también lo hicieran. Si tenías suficiente dinero, bastaba con abrir la tienda de objetos y obtener 2 habilidades de mutación de nivel máximo. Claro que, considerando las probabilidades de fallo en las mejoras, la mayoría aún no podía permitirse ese gasto. Shan Shijin era un jugador común de Tomorrow. Tenía algo de dinero, algo de tiempo libre y un problema que no parecía curarse con los años. Eso era un caso severo de síndrome del segundo grado. Tenía una obsesión incurable con los jefes finales. En la vida real, era un joven de bien que ayudaba a las abuelas a cruzar la calle y cedía el asiento en el autobús. Pero dentro del mundo de los videojuegos, el manga y las novelas, siempre acababa encariñándose con el villano. Todos los NPCs en Tomorrow no eran simples ilustraciones, sino creaciones generadas mediante cálculos precisos. El juego usaba un sistema de generación automática de NPCs. Bastaba con introducir una secuencia de números aleatorios para poder reproducir un personaje con características únicas. Dado el enorme número de NPCs que requería el mundo de Tomorrow, esto no solo ahorraba trabajo a los ilustradores, sino que también garantizaba variedad y realismo. Pero cuando crearon al jefe final, no usaron cifras aleatorias. Ingresaron una secuencia de números perfectos. El jefe final de Tomorrow era el Dr. Ye, quien no era solo llamado el padre de los zombies, por ser el principal responsable del fin del mundo, sino que también dentro del lore oficial del juego había sido el primero en despertar todas las habilidades disponibles y evolucionarlas todas por completo tras el apocalipsis. En su momento, el equipo técnico publicó en el foro oficial que, según estimaciones de datos, para derrotar al Dr. Ye se necesitaban al menos 50 jugadores perfectamente coordinados de diferentes niveles y roles.
Luego añadieron que el equipamiento que deberían usar durante el enfrentamiento debía ser como mínimo legendario. Y después alguien sumó que también eran necesarias ciertas cualificaciones. Bueno, en fin, como la historia de Tomorrow aún estaba lejos de permitirles enfrentar y menos aún derrotar al jefe, todo esto era solamente pura especulación. En el punto actual de la historia del juego, solo había un lugar donde los jugadores podían ver al Dr. Ye, y esa era llamada la instancia principal, Laboratorio Abandonado, en Tianshui. Los jugadores y sus compañeros debían ir allí para ayudar a un profesor anciano a recuperar información vital. Una vez completada la instancia, el Dr. Ye aparecía de forma repentina. En ese momento de la historia, los personajes no conocían su identidad. Solo podían seguir las instrucciones de la misión, recoger los datos importantes del lugar y marcharse. Durante todo el proceso, el Dr. Ye no menciona palabra alguna. Solo les dirige una mirada fría antes de desaparecer. Debido a que esa escena es tan dramática y fugaz, los jugadores terminaron apodándola como la misión "Me presenté por una misión y el boss ya quiere eliminarme". Tianshui no era una zona particularmente relevante, solo formaba parte de una misión principal y no ofrecía recursos importantes ni NPCs funcionales. Los jugadores simplemente iban, completaban lo necesario y se marchaban. Claro que había una excepción, y esa era Shan Shijin. El laboratorio abandonado era una instancia difícil en las primeras etapas, pero al formar parte de la historia principal, no se reiniciaba tras completarse. Los monstruos no reaparecían, ni tampoco el jefe final, solo existía como parte del guión. Shan Shijin y sus compañeros completaron la misión con esfuerzo cuando estaban en el nivel 20. Desde entonces volvió cada día sin falta. Antes de llegar al nivel 50, solía enfrentarse a los monstruos en el camino entre el punto de teletransporte y la entrada a la instancia. Pero ahora solo necesitaba lanzar 2 hechizos de congelación y el camino quedaba despejado, justo como ahora. Una vez más, llegó al familiar tercer piso subterráneo del laboratorio. La atmósfera opresiva y tenebrosa era tan familiar que poco hacía para afectar su estado de ánimo. Empujó la puerta de la sala más profunda y, como siempre, ahí estaba. Esa silueta tan conocida, en silencio, frente al gabinete de información, como si lo estuviera esperando. Ese pensamiento repentino hizo que su corazón se agitara. Shan Shijin no pudo evitar reír frente a la pantalla, consciente de que se trataba solo de un NPC hecho de datos. Por supuesto que siempre estaría allí. Se acercó y escribió en su teclado: Doc, estoy aquí, otra vez. Fue lo que apareció en el cuadro de diálogo sobre su personaje. Estaba haciendo el ridículo, pero como no había nadie más ahí, daba igual. Esta era su rutina diaria más importante en Tomorrow: visitar al villano. Al principio solo iba para poder verlo, pero luego su rutina de stalkear al villano fue volviéndose cada vez más cuestionable. ¿Me extrañaste? ¿Te aburriste? Déjame bailar para ti. Shan Shijin seleccionó la opción Bailar del menú de acciones diarias. Observó su personaje moverse ridículamente y se echó a reír. Se burlaba de sí mismo. Estaba tan aburrido que se había vuelto un loco. Coquetear con un personaje ficticio, a eso era lo que había llegado. En la interfaz de acciones diarias había una fila de botones desordenados. Movido por un impulso, presionó Beso.
Pero no ajustó el ángulo, terminó besando el gabinete detrás del doctor. Nada, ni un solo beso le concedía el villano. Shang frunció los labios, frustrado, y de pronto recordó algo. Sus dedos teclearon rápidamente. Doc, ¿puedo abrazarte? Hoy es nuestro aniversario número 100, desde que nos conocimos. Bueno, para ser exacto, desde que empecé a acosarte. Sin saber por qué, borró todo rastro de broma de su rostro. Al escribirlo, tenía una expresión solemne, como si fuera un adolescente confesando sus sentimientos a su amor platónico. Obviamente, el villano no respondió. Shang asumió que eso era un sí. Ajustó el ángulo, hizo clic y su personaje, Shi Jin, se inclinó hacia el doctor y lo abrazó con los brazos extendidos. La escena tenía algo de cálido. Sin darse cuenta, Shang sonrió. Aunque claro, por las limitaciones de los gráficos 3D, en el juego las manos de Shi Jin no llegaban a tocarlo por completo. Sus ojos se enfocaron de nuevo en el doctor de rostro gélido y se rió. Pensó que si el doctor Ye estuviera vivo, seguramente lo habría asesinado ya. Aún sabiendo que al abrir el cuadro de diálogo aparecería el mismo texto de siempre, te lanza una mirada fría. No pudo evitar mover el mouse hacia el doctor y hacer clic. Para su sorpresa, apareció una frase diferente a la que esperaba. Mi nombre es Jin Nian. Los amigos de Shang Xijin solían decir, medio en broma y medio en serio, que este debía estar demasiado aburrido. Podían entender el entusiasmo de farmear al jefe, esa rutina común entre jugadores de vencer al mismo enemigo una y otra vez con la esperanza de obtener recompensas, experiencia o simplemente demostrar superioridad. Eso era normal. Pero lo de ir todos los días a visitarlo y hablarle como si fuera real ya era otro nivel. Sobre todo porque era un NPC que ni siquiera reaccionaba. Ninguno lograba comprender cómo alguien como Shang Xijin podía tener un pasatiempo tan de novela shoujo. Amigo A comentó: Solo a Shang Xijin se le ocurre jugar Tomorrow como si fuera un simulador de citas. Amigo B agregó: Y ni siquiera es uno bueno, porque si esto fuera un simulador de citas, sería el peor. El objetivo no te habla, no te responde, no te desbloquea nada y encima no puedes conseguir ni el logro de conquista. ¿Quién en su sano juicio sería tan obsesivamente romántico como Shang? Pero sin importar lo que dijeran, Shang Xijin seguía visitando al jefe todos los días. Y fue en uno de esos días, después de meses de visitas silenciosas, que ocurrió algo diferente. Esa pequeña línea de diálogo, nueva, que nadie había visto antes, apareció frente a sus ojos. Mi nombre es Jin Nian. Fueron solo 4 palabras, sin animación ni sonido especial. Podía haber pasado desapercibido, pero para Shang fue como si el universo hubiera respondido a su constancia. Claro, cuando se lo comentó a sus amigos, estos dijeron que seguramente había sido un bug, o que los desarrolladores habían actualizado esa zona olvidada del juego sin anunciarlo. Un programador aburrido dejando un Easter egg en un rincón al cual nadie visitaba. Incluso el propio Shang, desde la lógica, pensaba lo mismo, pero emocionalmente no pudo evitar sonreír como un idiota frente a la pantalla. Jin Nian, ese era el nombre del jefe final. No,
era el nombre de su jefe final. Desgraciadamente, sí había sido un acontecimiento aislado, algo que no volvió a suceder. Los días volvieron a pasar y llegó el festival Kishi, el equivalente a las celebraciones de San Valentín. Como todo un juego multijugador, Tomorrow preparó una serie de misiones temáticas, algo ridículamente complejas, que recompensaban a los jugadores con un gran ramo de rosas digitales. Servía para regalárselo a otros jugadores y aumentar su afinidad o intimidad contigo. Shang echó un vistazo al sitio del evento. El mapa estaba lleno de parejas y comerciantes buscando lucrar con la ocasión. Él, como siempre, estaba solo. Un amigo se le acercó en el chat. Shijin, tú estás soltero, ¿no? ¿Viniste a hacer oro? Todo el mundo está vendiendo. Pásale ese ramo a tu hermano, ¿sí? Shan Shijin giró a su personaje y metió el ramo en su inventario antes de responder. No está a la venta. Se lo voy a dar a alguien. Su amigo lo observó alejarse y murmuró algo entre dientes. Claramente ahí pasaba algo. Shang usó una bandera de teletransporte para viajar directamente al tercer piso subterráneo del laboratorio. Cuando mayor era tu nivel, mejores objetos desbloqueabas y visitar al jefe se volvía cada vez más fácil. La sala de información seguía igual que siempre, oscura, silenciosa, llena de luces parpadeantes y terminales apagadas. Y claro, Jin Niang seguía ahí. Shan dirigió a su personaje hacia él, abrió el panel de acciones diarias y activó la pose de entrega de flores. Luego abrió su mochila, seleccionó las rosas recién cortadas con gotas de rocío brillante y las dejó en el suelo. Hizo clic. En la pantalla de su computador flotó la notificación. Amor especial de Kishi Festival para alguien especial. La rosa más amada, exclusiva de Tomorrow. Las rosas quedaron allí, descansando sobre el piso gris de la sala silenciosa. Shan Shijin no conocía otra manera de entregárselas. Feliz Festival, murmuró. Después se quedó en silencio, mirando a Jin Niang. 5 minutos más tarde, las rosas parpadearon un par de veces y el sistema las retiró automáticamente. Desaparecieron. Fue entonces cuando Shijin dio un paso adelante y volvió a abrazar con suavidad al villano. En la vida real, mucha gente que conocía a Shan Shijin notó el brillo en sus ojos y bromearon con él. «Xiao Shan, ¿estás enamorado?» Fue así como Shan comprendió con cierto sobresalto que lo que sentía por el Dr. Jin se habría salido de control. No era como sus antiguos enamoramientos por jefes villanos de ficción, esos personajes atractivos, crueles y admirados por todos. Jin Niang no era así. Ese jefe perfecto no era un personaje popular ni carismático, no le pertenecía al mundo. Le pertenecía a él, solo a él. Los próximos días marcaban el primer aniversario de Tomorrow. Había eventos, recompensas y anuncios por todas partes. Shan Shijin hizo cuentas con los dedos. En 2 días se cumpliría exactamente 1 año desde que conoció a Jin Niang. Y lo había decidido. Lo iba a celebrar una última vez. Y después de eso, borraría el juego.
Tenía claro lo que haría antes de irse. Debía besarlo una última vez, solo una. Había pasado un año entero y lo único que había logrado atreverse a hacer era abrazarlo. Eso ya era un fracaso, incluso para una relación condenada desde el inicio. Faltaban solo unos segundos para que cambiara la luz del semáforo. Frente a él, en la pantalla de un edificio cercano, comenzaron a aparecer los nuevos anuncios del aniversario de Tomorrow. Y ahí estaba él. El Dr. Ye con su bata blanca de investigador, rodeado de fuego, hielo, relámpagos y viento. A su alrededor, filas infinitas de cápsulas de vidrio contenientes de zombies con rostros distorsionados. Su rostro era sombrío, su expresión impenetrable. Ni siquiera los ilustradores del juego habían logrado plasmar toda su perfección, pero aún así su imagen seguía sin parecer humana. Zhang Xijin no pudo apartar la mirada, y mientras todos comenzaban a cruzar la calle, él también dio un paso al frente, casi sin darse cuenta. En su mente solo estaban esos ojos, tan familiares para él, hasta que se oyó un golpe seco. ¡Bang! Y un dolor apagado se apoderó de su cuerpo. Perdió la conciencia. En ese último instante de lucidez, aún veía esos ojos oscuros y vacíos, los de Jin Nian, observándolo fijamente desde el edificio. Muchas gracias por escuchar. Espero que les haya gustado esta historia, viendo que solamente son apenas los 2 primeros capítulos y dependiendo de qué tan buena aceptación tenga, voy a ir subiendo el resto y si no, siempre van a poder encontrar las traducciones dentro de mi Patreon. No olviden dejar su like y suscribirse al canal. Me ayudaría muchísimo para seguir subiendo más contenido como este. Espero que hayan disfrutado conmigo. Esto es todo y nos vemos en la siguiente historia.